La enseñanza de esta mañana la he titulado Cuando a los buenos les pasan cosas malas, porque eso también sucede, ¿verdad? Y no sé si usted alguna vez ha escuchado la popular frase de cosas buenas le suceden a la gente buena. Y bueno, me gusta la frase, de verdad que sí. Es solo que quisiera creer que es cierta, aunque la Biblia me muestra que no es así. Y también entiendo por qué le gusta a usted también. Es esperanzadora, ¿no? Creo que es lo más justo para decir referente a ella. Y es que no puedo tomarla como una ley general. Quizás esa es la mayor dificultad cuando la decimos. La decimos con una convicción de que sea verdad, pero muy en el fondo nos queda la pregunta, ¿y si no? Y es ese ¿y si no? El que te deja con las manos vacías respecto a ella. No hay normas generales respecto a eventos vinculados a la fortuna. Es tan factible que si te sucedan cosas buenas, como es factible que te sucedan cosas malas. Ninguna de las dos afirmaciones se puede asentar sobre una tesis absoluta. Es un 50-50 de posibilidades. Y esto me da paso a hablar un poquito acerca de la fortuna, porque la gente le da demasiada relevancia en este tiempo. El filósofo estoico Séneca se refirió a la fortuna o a la suerte en estos términos. Permítame leerle esta sección. Dice, nunca me fié yo de la suerte, incluso cuando parecía ponerme la paz. Todas las cosas que iba acumulando tan bondadosamente sobre mí, las coloqué en un lugar del que la suerte pudiera recuperarlas sin molestarme a mí. Mantuve una gran distancia entre ellas y yo. Por lo tanto, si la suerte decide tomarlas de vuelta, las habrá recuperado y no arrancado de mí. A nadie ha aplastado la suerte inversa, sino solo aquel que fue engañado, mostrándosele favorable. Bueno, cuando usted lee el libro de los Hechos, ve a Pablo y a Bernabé predicando en Listra, y ellos llevan buenas intenciones. Han sido enviados ahí por el Señor, por el poder de Dios en ellos han sanado a un cojo, luego leeremos de eso, y a pesar de todo ello, todo sale mal. Cualquiera diría, a gente tan buena y de tan buen corazón debería irle bien en la vida. El caso es que, como bien decía el filósofo, no debería tomar a la suerte o a la fortuna por consejera. La realidad es que ella poco o ninguna injerencia tiene en la vida del creyente. A esa misma conclusión llega Séneca al decir, dado que las cosas oscilan de un lado a otro, nadie debería sentirse demasiado confiado cuando las cosas ruedan bien, ni tirar la toalla cuando marchan mal. Esperar en Dios y meditar en su voluntad parecen ser las mejores herramientas del creyente para resistir a la tentación de inferir un juicio de valor fundamentado en la fortuna. Qué bien le va a esa persona. Qué bien me está yendo a nivel laboral. Qué bien me está yendo a las finanzas. Tome en cuenta que si la fortuna lo trajo, así se lo puede llevar. Así que vamos a descomponer la afirmación inicial con un ejemplo textual. ¿A la gente buena le suceden cosas buenas? Pues analicemos estas dos secciones. Buenas acciones, malas consecuencias. Vamos ahí. Primera sección. Buenas acciones. Note lo que dice el texto desde el versículo 6 hasta el versículo 10 de Hechos 14. Dice así. Dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. Recuerden que en Iconio los querían apedrear. Entonces, habiendo sabido esto, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
Ahora, recordemos que Pablo y Bernabé habían estado predicando en la región de Iconio, sobre eso hablamos la semana pasada. Y bueno, se habían asentado ahí por bastante tiempo, aún a pesar de la persecución y de la oposición de judíos, gentiles y gobernadores de la ciudad. Si usted lee el versículo 5 del capítulo 14, se dará cuenta que ya hay un conglomerado de influencias religiosas, políticas y sociales que están en contra de ellos. Ahora, la oposición en Iconio llega a ser tal que cuando estos grupos de presión empiezan a hablar de apedrear a los apóstoles, estos deciden partir a Listra y a Derbe. Por favor, no piensa que es una actitud cobarde o falta de confianza en Dios. Antes de que ellos tomaran esta decisión, la persecución ya existía y Pablo y Bernabé decidieron quedarse, dice el texto, mucho tiempo. Así que se fueron no por los temores de apedreamiento o de persecución, sino porque entendían debían llevar el evangelio a otro lugar. Y esto es muy importante porque Dios los libró de ser apedreados en Iconio, pero no lo hizo en Listra. Si usted lee el subtítulo de la sección del versículo 7 en adelante, dice que estos hombres, este es cuando Pablo es apedreado. Entonces, atribuir a la fortuna o a la suerte el hecho de que no fueran apedreados en Iconio, se da la vuelta en Listra. Entonces, cuando usted dice cosas buenas le suceden a la gente buena, le aplica en el ejemplo figurativo de Iconio. Pero si usted pone sus pies en Listra, se dará cuenta que se volteó la tortilla. Entonces, aquí usted, o creo que tenemos que analizar las buenas acciones de los apóstoles. Dice que predican el evangelio. Dice el texto en el versículo 7 que ellos predicaban el evangelio en todas las regiones circunvecinas. Durante los últimos 10 meses, me he convertido en un entusiasta estudiante de psicología y filosofía. Y debo decir que intelectualmente disfruto el desafío de analizar formas y modelos de pensamiento y sin embargo, no recomendaría a nadie la lectura de psicología o filosofía por encima del evangelio. Los principios morales y éticos inmersos en la doctrina del evangelio sobrepasan, pero sobremanera, cualquier pensamiento intelectual o filosófico que pueda existir. Incluso un psicólogo tan prominente en nuestro tiempo como lo es Jordan Peterson, reconoce estar asombrado de los principios intelectuales y morales del evangelio. Incluso citando sus propias palabras, él dice, yo creía ser un hombre inteligente hasta que empecé a leer la Biblia. Por tal razón, creo que el más grande favor que una persona puede hacer por otra es hablarle del evangelio de la gracia que es en Cristo Jesús. Esta es quizás la más buena acción que alguien puede hacer por otro ser humano, ya sea que éste lo aprecie o no. Por favor, el ánimo con que las personas reciban el evangelio no es un condicionante para predicarlo. Que las personas dicen, no, ya voy a parar porque esa persona me está haciendo el feo, ¿verdad? Me está haciendo cara fea, me está haciendo pucheros, como que no le gusta lo que estoy haciendo. Eso será problema de la persona. El que nosotros nos es impuesta necesidad, como dice el apóstol Pablo, no debe acallar nuestra voz el predicar el evangelio. Flaco favor le hacemos a la gente cuando decidimos callar la verdad solo por su preferencia ideológica o intelectual. Los apóstoles están por la labor de predicar este evangelio a todas las ciudades cercanas de Listra y Derbe. ¿Cuán grande corazón debe haber en aquellos evangelistas que saben lo preciado del mensaje que cargan? Cuando lo pones en valor, cuando entiendes es la más grande bondad que yo puedo hacer por alguien es predicar el evangelio. Ahora bien, quisiera resaltar el carácter desinteresado con el cual Pablo y Bernabé llevan a cabo su ministerio. Porque ciertamente el evangelio es preciado porque es un regalo. Ellos le daban especial preeminencia a predicar la palabra, aún por encima de hacer milagros. Por favor, tome nota de esto.
Ellos le daban especial preeminencia a predicar la palabra, aún por encima de hacer milagros, de hablar de psicología, de hablar de filosofía, de hablar de cosas interesantes, de ciencia, de cosas de actualidad, de política. Ellos le daban especial preeminencia a predicar la Biblia por encima de ir haciendo milagros. ¿Por qué? Pues sabían que lo más necesario y lo más perdurable que puede tener el espíritu humano es certeza de salvación. No, por favor, tome en cuenta esto, no bienestar físico. Ellos realizaron muchas obras milagrosas, una de las cuales está registrada en el siguiente pasaje. Sin embargo, ellos no viajaban como hacedores de milagros. Su meta principal siempre era predicar el evangelio. Los apóstoles no fueron a estas ciudades a hacer milagros y luego a predicar. Más bien fue al revés, fueron a predicar. Entonces, algunas veces hubo sanaciones. Por favor, tomen en cuenta eso. Eso lo dice un comentario del comentarista Boyce. Él dice, algunas veces hubo sanaciones, no era la prioridad. Habiendo puesto las prioridades en el orden correcto, pasamos a la segunda buena acción que hicieron los apóstoles. Recuerde que estamos en la acción de al que hace cosas buenas, ¿le suceden cosas buenas? Si no, me pregunta. Porque usted ya está viendo, los apóstoles están haciendo cosas buenas. Y luego veremos en el texto, ¿les sucedieron cosas buenas? Ahora, primero predicaron el evangelio, pusieron en orden, el orden correcto. Entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente buena acción. Y precisamente ese es el orden. Segunda en importancia. Pablo, por el poder de Dios, sanó a un hombre cojo. Sin embargo, hay ciertos matices en esta sanación milagrosa que nos hacen entender por qué Dios quiere que primero se predique y luego se hagan los milagros, si es el caso y está dentro de su voluntad. Y es el hecho que los milagros solo son posibles cuando el evangelio preparó el camino del corazón para que haya fe. Y por tanto, y lo más importante, primero fe y por tanto salvación. Insistentemente yo encarezco a los miembros de esta iglesia y a los líderes del culto de oración a orar primeramente por la salvación de las personas y luego por su bienestar físico. Yo veo en las peticiones de oración muchas oraciones por sanidades y me pregunto si antes de esas oraciones de sanidades hay una oración y ayuno de fondo que implique la oración por la salvación de las almas. Alterar ese orden es sencillamente antibíblico. Cuando yo veo a las personas, oren por fulanito, oren por fulanita porque está enfermo, porque no tiene trabajo, por esto, por lo otro, la primera pregunta que me viene a mí como pastor de esta congregación es, ¿y esa persona ya es salva? ¿Ya oraron por su salvación? ¿Hay fruto espiritual en su vida? Porque sí, ella hizo la oración de fe conmigo y hay fruto. Porque el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Una persona puede decir la confesión de fe de la boca para afuera, pero al Señor no se le engaña. Entonces hay fruto en la vida de esa persona, es una persona de oración, es una persona de lectura, de meditación, de ayuno, es una persona que se congrega, es una persona que diezma y ofrenda, que ejercita todas las disciplinas espirituales como tal, y es cierto, está pasando por un mal momento, porque la tesis es esta, a las personas buenas también le pasan cosas malas, y si ese es el caso, la iglesia debe estar de rodillas apoyando en oración la necesidad de esa persona. No lo digo yo, léalo en el texto de Hechos, capítulo 14. Hay un orden bíblico. Primero el evangelio, después el bienestar físico, si es la voluntad de Dios. Ahora vea lo que dice el matiz de esto. Primeramente dice, este oyó hablar a Pablo. El hombre cojo escuchó a Pablo predicar sobre Jesús. En el griego original dice, prestó atención a las palabras de Pablo.
Esto no fue como escuchar a un chancero ofrecer el 22 o el 31 en la panameña o en la guatemalteca. Esto dice, él escuchó con atención lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, cuando este hombre cojo escuchó acerca de Jesús, su rostro y actitud mostraron que él creía que Jesús podía tocar su vida, primeramente su vida, no su cojera. Y después dice el texto que Pablo vio que tuvo fe para ser sanado. Este cierto hombre, imposibilitado de los pies, hizo una transición importante de escuchar acerca de la obra de Jesús a creer que era para él esta obra. No todos hacen esta misma transición, pero deberían hacerlo si quieren ver la gloria de Dios. Ahora dice el texto, el cual fijando en él sus ojos, se refiere a Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado. Y aquí la pregunta dice, ¿y cómo sabe Pablo que tuvo fe? Había algo en la fe de este hombre que era evidente. Y aunque hay algunos teólogos que dicen que es probable que Dios le haya dado a Pablo el don de discernimiento y que Pablo supo que Dios tenía la intención de sanar a este hombre, hay algo más importante aquí, que este hombre cojo tenía fe, quedó claro por su pronta obediencia a la orden de Pablo de levantarse. Ahí es donde se muestra la fe. Hay personas que dicen, tengo fe, pero son tardos para obedecer. La fe que salva se muestra en un espíritu pronto a obedecer la ley de Dios. Entonces las personas dicen, no, sí, que fulanita o fulanito sí es cristiano. Y la gran pregunta ¿es una persona pronta y celosa a obedecer el mandato de Dios? Como lo hizo este hombre cojo. Escuchó las palabras, él no estaba ahí, ni siquiera nos dice la Biblia que el hombre cojo le pidiera a Pablo ser sano. Fue Pablo quien lo vio y dijo, este tiene fe. Y dice, levántate y enderézate, y le obedeció en el acto. Aquí es donde nosotros podemos ver el poder de un evangelio, el evangelio primeramente y las señales después, no antes. Ahora ellos llevaron el evangelio, la mejor buena obra que usted puede hacer por cualquier alma, y después de llevar el evangelio, también llevaron el poder visible de la manifestación de Dios. Ahora, había buenas acciones, pero el texto nos muestra que hay malas consecuencias. Por favor, sígame con atención si usted todavía se quiere aferrar al estribillo de buenas cosas le suceden a la gente buena. Vea lo que dice el texto desde el 11 al 20. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque esta era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del tiempo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, escuche esto, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese
sacrificio. Esto es increíble. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora, de todo esto que leímos, nos muestra que la reacción idolátrica de la ciudad es el más claro ejemplo del por qué es necesario la predicación de la palabra en lugar de las señales y milagros. Y es el hecho que viendo cómo reacciona la gente, es claro que los milagros no salvan a nadie. Sucedió un milagro y en lugar de dar gloria a Dios, las personas profundizan en sus tinieblas y en la idolatría. Los milagros y las manifestaciones de poder no salvan a nadie. La gente no creyó por el milagro, más bien tomaron ocasión de él para entregarse más y más a la idolatría. Qué triste es la condición del ser humano no regenerado. Ve la luz, pero la usa como excusa para justificar las tinieblas que hay en él. El texto nos cuenta que los licaoinenses a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Pues a ver, nadie reacciona de esa manera así de generación espontánea, ¿no? En la mitología griega y romana era común que los dioses vinieran a la tierra en forma humana, aunque no siempre lo hicieron por el bien del hombre. La gente de Listra tenía la leyenda que contaba que una vez Júpiter y Mercurio, precisamente estos dos personajes, visitaron su ciudad disfrazados de mortales. Y nadie, absolutamente nadie en la ciudad de Listra les mostró hospitalidad, a excepción de una pareja muy pobre de ancianos que vivía en la colina. Pues en su ira contra el pueblo, Júpiter y Mercurio, dice la leyenda, destruyeron a toda la población de Listra, menos a la pareja de ancianos, a quienes curiosamente también recompensaron dándoles una casa hecha de mármol y con un techo dorado, un techo de oro. Ahora, esto puede ayudar a explicar por qué la gente de Listra fue tan rápida en honrar a Pablo y a Bernabé y también tan rápida para apedrearlos. No los destruyeron como Júpiter y Mercurio, pero tampoco les dieron casas de mármol con techo dorado, ¿verdad? La religiosidad siempre trae un interés de fondo, ¿verdad? Es más fácil hablar de apedrear a las personas cuando esas personas no te trajeron el beneficio que tenías esperado. Ahora, esto me recuerda que nadie se entrega a la idolatría sin antes buscar su beneficio personal, su milagrito del día o el favor otorgado. Bajo ese sentido, la gente hace promesas, camina kilómetros, usted sabe de qué le estoy hablando, y hace hasta lo imposible. Están más dispuestos a hacer sacrificios que a recibir de gracia el don de Dios. Eso es religiosidad pura y dura. El caso es que cada persona tiene su leyenda urbana personal y su forma singular de explicar lo divino. El caso es que la mayoría termina dando más importancia a su perspectiva y percepción individual que al testimonio veraz que la Biblia da de Dios. De ahí podemos comprender el gran sentido idolátrico y religioso de algunos. Y el popular de estribillo, es un estribillo muy popular que dicta así: para mí, Dios es, puntos suspensivos, agréguele lo que, cualquiera de las tonterías que la gente culmina con ese estribillo. Para mí, Dios es. Todo el mundo tiene una opinión respecto a lo que Dios es. Nadie se detiene hoy en día a averiguar qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo. Ah, no, ahí todo el mundo dice, es que para mí Dios es. ¿Quién le dijo a usted que su opinión, que el para mí
es relevante en un tema teológico. Y aquí puede decir, bueno, no, teológicamente no, pero emocionalmente y perceptualmente no. Dios es Dios, inmutable, inamovible, siempre digno, poderoso, en gloria, reina, con poder, rige las naciones con vara de hierro. Y un día ese Dios volverá. Y cuando vuelva me pregunto qué será del estribillo. Para mí Dios es a los que le conocen verdaderamente les será revelado. Dice el texto que a Pablo ellos llamaron Mercurio. Este era conocido como el mensajero de los dioses. Así que tuvo sentido para la gente de Listra que Pablo, el que más hablaba, fuera Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Su adoración de Pablo y Bernabé progresó, y tenemos que ser claros en esto. Dices, pero ¿por qué esto se encaminó tanto? ¿Por qué esto llegó a tan grande alboroto? Bueno, progresó porque ellos les alababan en lengua licaónica. Entonces, el uso de la lengua licaónica por parte de la multitud explica por qué Pablo y Bernabé no comprendieron lo que estaba pasando hasta que les trajeron a los animales, ¿verdad? Y los preparativos para rendirle homenaje divino. Y aquí esto es muy importante. Yo me imagino a Pablo y Bernabé viendo cómo la multitud celebraba y seguro ellos decían, qué bonito, qué bien están aceptando el evangelio. ¿Cómo celebran que Jesús es el Señor y que vino a morir por los pecados y que resucitó y que hay salvación y vida eterna en él? Pero ellos celebraban por otra cosa. ¿Sabes? Esto me recuerda una historia, yo se la he contado varias veces a Chinito, a Dani, y recuerdo mi primera acción evangelística. Pues yo salía a evangelizar con un buen amigo al Parque de Desamparados todos los viernes en la noche y llevábamos un mensaje y te llevábamos el bosquejo de evangelismo explosivo y le predicamos a la gente. Algunos aceptaban y otros no. Pero yo tenía el problema que, pues, siempre he tenido buen verbo, buena capacidad de hablar, pero a pesar de que la gente decía, qué bonito, nadie hacía la oración de fe conmigo. Entonces yo decía que me falta más oración, no, voy a hacer más ayuno, no, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero al final nadie aceptaba a Cristo. Recuerdo un buen día, hubo un hombre que me escuchó, lloró, se quebrantó ahí, hizo la oración de fe hasta de rodillas, los dos nos pusimos de rodillas frente a todo el parque desamparados, dijo que él quería ir a la iglesia, que él había sentido que a través del mensaje que le habíamos llevado, Jesús lo había tocado y esto y lo otro, y yo celebré eso, yo por fin, Dios, ya sé por qué yo la gente no aceptaba a Cristo conmigo, es que me tenías reservado el caso más especial de todos, ¿verdad? Esta era como mi recompensa por mi esfuerzo, ¿verdad? Y esta persona empezó a ir a la iglesia y empezó a asistir y en todos los cultos era un entusiasmo y bailaba y danzaba todo el estilo pentecostal y era la típica persona que durante la predicación usted lo escuchaba decir amén, aleluya. Yo estaba fascinado de ver que Dios estaba haciendo la obra. Me imagino igual a Pablo y a Bernabé dando gracias diciendo, mira cómo celebran. Hasta que me buscó el pastor de la congregación para decirme, ¿usted trajo a fulanito de tal a la iglesia? Yo, sí, pastor, fuimos a evangelizar al Parque de Desamparados y el Señor se convirtió y todo. Y me dice el pastor, bueno, y solo para informarle que lo acabo de echar de la iglesia porque ya había estafado a 3 personas. Entonces, bueno, inmediatamente todo mi ánimo evangelístico se vino abajo. Y yo creo que igual que Pablo y Bernabé, cuando se dieron cuenta que en lugar de estar glorificando a Dios, estaban glorificando su misma idolatría, es un golpe, ¿verdad? Al esfuerzo ministerial, ¿verdad? De algunos. Entonces, cuando Pablo y Bernabé vieron el sacerdote de Júpiter con toros y guirnaldas y que quería ofrecer sacrificios, se dieron cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos, que todo el bien que habían llevado se estaba encaminando para mal. Y esto era mucho más que honrarlos como huéspedes de la ciudad, evidentemente ya aquí rayaba en algo de blasfemia. Sin embargo, es bueno ver la reacción de los apóstoles ante semejante insensatez de los pobladores de Listra.
Y es el hecho que rasgaron sus vestiduras para demostrar que eran completamente humanos, tal como estos hombres de Listra. También lo hicieron como una reacción instintivamente judía hacia la blasfemia. Para Pablo y Bernabé no solo era inconveniente que se les llamara dioses, era blasfémico. Y Pablo se refirió a la multitud con fuertes palabras de exhortación. Que de estas vanidades os convirtáis, es lo que le dice Pablo. Cuando usted escucha la suerte de fantasías de lo que cree la gente, imagino que usted siente el natural deseo de decir, ¿cómo es que usted cree en esa tontería? No lo culpo. Sabemos que en aras de honrar al Señor no buscamos ofender las creencias de otros, pero eso no cambia el hecho que usted no lo piense o no. Las personas escogen pensar que Dios no existe por un sentido lógico de conveniencia, por ejemplo. En realidad lo que buscan con esa lógica argumental de Dios no existe es huir de la idea que alguien pueda censurar moralmente su forma de vivir. Es la misma razón por la que un ladrón no anda buscando a un policía. No le conviene que el policía lo encuentre. Pues bien, así había vanidades intelectuales y religiosas en tiempo de Pablo y las sigue habiendo hoy en día. Las palabras que censuran esas vanidades deben de provenir de aquellos que saben que poseen la verdad. Y esto no es un saber intelectual. Usted puede recitar la Biblia de memoria y conocer el Evangelio, que si el Evangelio no es una experiencia de vida, usted no tiene nada que ir a darle a su prójimo. Pero aquellos que saben que poseen, ojo que utilicé la palabra poseer, no conocer. Aquellos que saben que poseen la verdad, sin importar que la reacción a esa verdad sea adversa y contraria, llevan el Evangelio. Ahora, vea, incluso había racionalidad en la estrategia que Pablo utilizó para hacerles volver de su error. Note que Pablo no está tratando de zafarse de un aprieto. No, vea, suave, suave, no, vea, ¿sabe? Es que creo que se me olvidó que dejé los frijoles prendidos, ya vengo. No, Pablo no está tratando de zafarse de un aprieto, sino más bien argumentar con una lógica aterrizada al entendimiento de estos paganos. O sea, como él dice, a los romanos me hice romano, a los griegos a los griegos. Él está tratando de llegar al raciocinio de estos paganos con razones y lógicas, porque su interés es volverles llevar el mensaje hacia Jesús. Ahora mire las cosas que Pablo menciona en el versículo 17. Dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Todas estas menciones eran el tipo de cosas que esta gente pensaría que Júpiter les dio. Pablo les dijo que estas bendiciones provienen del Dios verdadero que vive en el cielo, no de Júpiter. La bondad de Dios con todos los hombres, al enviar la lluvia y dar tiempos fructíferos, debería verse como prueba de su amor y de su poder. Algo que los teólogos a veces llaman gracia común. Pablo no predicó a estos adoradores paganos de la misma forma en que le predicó a los judíos o a aquellos que estaban familiarizados con el judaísmo. No le citó el Antiguo Testamento, sino que apeló a la revelación natural, a las cosas que incluso un pagano podía entender al observar al mundo que lo rodea. Esto es un principio bíblico y evangélico muy claro. Sea astuto en su estrategia para hablarle de Jesús. Utilice razones lógicas, razones simples que la gente pueda entender dentro de su contexto, sin quitarle ni un gramo el poder del evangelio. Ahora, volviendo a la lógica de nuestra tesis inicial, ya sabe la frase esa de cosas buenas para la gente buena. Pero considere este momento, Pablo y Bernabé les predicaron el evangelio,
sanaron a un hombre cojo, les explicaban con razonamiento lógico y nada funcionaba. Todo se iba complicando y enredando cada vez más. ¿Le ha pasado? Todas las buenas intenciones y buenas acciones que usted con amor intenta hacer por una persona a fin de que reconozca a Jesús, y a pesar de ello, todo sigue un curso negativo o incorrecto. La gente más se aferra a sus creencias religiosas, más se empecinan en el error, más se separan de la idea de salvación. Qué persistente, de verdad, qué persistente es el espíritu humano en un error, aunque el mismo carezca de racionalidad. Vea, Pablo les da razones lógicas, les presenta una gracia común, algo que es fácilmente observable para ellos, pero ellos, como dice el proverbio, el perro siempre vuelve al vómito. Ahora mire lo que le sucedió a los apóstoles. Dice el texto que aún diciendo estas cosas, con todo esto, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Imagino que toda la multitud estaba pensando en su casa de mármol y techo dorado. Incluso con todo esto, Pablo y Bernabé pasaron un momento extremadamente difícil. Ahora, tercera cosa mala que sucede o consecuencia mala. Las cosas no iban a mejorar, no iban para bien para estos hombres buenos. Dice el texto en el versículo 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Se dio cuenta los judíos que tanto se les habían opuesto en las ciudades anteriores, en Hechos 14, del 5 y versículo 6, esos judíos de Antioquía y de Iconio que les hicieron la vida de cuadritos, los siguieron hasta Listra. Los siguieron y trajeron su persecución con ellos. Ahora, algunos de estos perseguidores judíos de Antioquía y de Iconio viajaron más de 200 kilómetros solo para hacer miserable a Pablo. Te lo vuelvo a repetir por si no lo notó. Estos judíos de Antioquía y de Iconio viajaron más de 200 kilómetros para hacer miserable a Pablo. Eran dedicados adversarios de Pablo. Pensando en esto y mientras escribía esta prédica, puse en el Waze nada más para calcular cuántos kilómetros había aquí desde mi casa hasta Paso Canoas, allá la frontera con Panamá. Y bueno, me di cuenta que hay 199 kilómetros. Vea, y a mí esa distancia me parece abrumadora y aburridamente extenuante, aún hacerla en mi automóvil. Yo no estoy dispuesto a hacer ese viaje ni bajo las comodidades más grandes, ni por las más grandes motivaciones, ni por las opciones de descuento, ¿verdad? Hay gente que le fascina ir de compras y bajo eso, bueno, puedes recorrer kilómetros. Vea, yo ni aunque me lleven en jet privado, hago ese trayecto, pero ni motivado por nada. Qué pereza me da a mí. Ahora, contrasto con estos judíos. Vea que no tenían ningún medio de transporte. Ellos no tenían un metro, no tenían ticabús, no tenían pasajes de copa, no tenían nada, ¿verdad? Y bueno, ellos solo tenían sus propios pies, ¿verdad? Y bueno, ellos están motivados a caminar 200 kilómetros solo para ir a mortificar a Pablo. Por favor, no subestime la fuerza de aquellos que se oponen al evangelio. Muchas veces hay más coraje y determinación en ellos para destruir la obra de Dios que el que hay en usted y en muchos cristianos para edificar la obra de Dios. Mucho cuidado con esto. Ahora, estos judíos llenos de odio persuadieron a la multitud
incitaron a la gente de Listra contra Pablo y Bernabé e instigaron la lapidación de Pablo. Este era obviamente un intento de ejecutar a Pablo y a Bernabé, con las rocas siendo arrojadas por la misma gente que quería adorarlos poco después. Esta es una demostración dramática de lo voluble que puede ser una multitud que hoy te adora y mañana te quiere apedrear. Es peligroso para cualquier líder espiritual cultivar o permitir cualquier tipo de adoración heroica. La misma gente que da este honor se torna implacable en tu contra después. Mucho más si hay una expectativa rota. Es que yo creía que usted me iba a dar una casa de mármol con techo dorado. A los hombres buenos también les suceden cosas malas. Ahora, para finalizar, y doy gloria a Dios que pude finalizar con la voz así, quiero dejarle 3 puntos, solo 3 puntos de esta enseñanza que ojalá le queden de una manera práctica. Y el primero de ellos es que es un gran error dejarse influenciar o dejar influenciar nuestro pensamiento por la lógica secular. La lógica secular dicta que buenas cosas le suceden a la gente buena, pero ya ve que eso no es más que una moneda lanzada a la fuente de los deseos. Es un deseo y no una certeza. Nos gusta pensar que es una regla general, como si se tratase de una ley física natural o un pilar espiritual, como la ley de la siembra y la cosecha. Ahí sí que sí, pero no lo es. Solamente es una frase secular. Es una esperanza que quizás las cosas irán mejor. Segundo punto, pensando en esto, podemos también llegar a suponer, como si suponer en sí mismo ya no fuera algo malo, pero en fin, podemos llegar a suponer que quizás la suerte o la fortuna nos favorezca. Pero ya ve, ni siquiera en la simplicidad de la mente de un filósofo cabe la idea de confiar en la fortuna. Ahora, dado que es simpatizante de quitarnos lo que una vez nos dio, la fortuna no es alguien de fiar. El creyente pone sus pasos y su caminar en el Señor, sabiendo que sin importar qué tan difíciles se tornen los tiempos, Él sabe guiar nuestro andar. Para mis hermanos que están en desafío bíblico, en el libro de Proverbios, Proverbios 3, versos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y finalmente, tercer punto que traigo para usted, no subestime la determinación que tienen los enemigos del evangelio. Note que los adversarios de Pablo, note esto por favor, para su propia aplicación personal. Los adversarios de Pablo estuvieron dispuestos a recorrer la misma distancia para hacer el mal que Pablo para hacer el bien. Su adversario, tómelo en cuenta por favor, su adversario le sigue los pasos. Usted piensa y dice: ay, ya dejé al diablo atrás, viene detrás suyo. Si usted camina 200 kilómetros, él caminará 200 también. Nosotros no oramos para ser librados del mal, ser librados de que nos sucedan cosas malas, sino que oramos para que a pesar de las cosas malas, nuestro corazón permanezca firme en el Señor y en su obra. Amén. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana de domingo, esta hermosa y lluviosa mañana de domingo. Gracias por la bendición que nos das como iglesia de estar juntos a través de esta pantalla. Y gracias porque nos permites predicar tu palabra. Gracias por darme la voz a pesar de esta gripe, Señor. Gracias por darme la voz para poder predicar tu evangelio. Que aunque no es la mejor voz, son tus palabras. Y tu palabra no regresa a ti vacía.
Te doy gracias por tu iglesia que escuchó este mensaje y por los que a través de ellos escucharán este mensaje también. Les bendigo en tu nombre y te pido de que la palabra de Dios sea sembrada en su corazón para que ellos den prioridad al evangelio por encima de las creencias o dichos populares. Bendice a tu iglesia, dale sabiduría, añade sabiduría sobre sabiduría en sus vidas, en sus familias, en sus ministerios, en sus trabajos, para que puedan llevar con valentía la palabra de Dios. Les bendigo como su pastor y te doy gracias por cada uno de ellos. Bendigo también a los que no han podido estar en la reunión. Que tu Espíritu Santo les alcance donde estén y les llene de paz y de bendición. En tu nombre oramos. Ahora, si usted que ha escuchado este mensaje y no ha recibido a Jesús y ha empezado a escuchar de tiempo atrás que Dios le anda buscando y que su vida no tiene sentido en la manera en que la ha vivido, pero que las palabras de este evangelio que empieza a escuchar tienen más sentido y validez que lo insípido que está haciendo su existir. Y si ese es su caso, si está sintiendo que el Espíritu de Dios habla a su corazón y empieza a inquietar su corazón, yo quiero orar por usted. No es una oración mágica, pero quiero ayudarle a encontrar las palabras que el Espíritu de Dios ya está inquietando en su corazón. Y si ese es su caso, permítame orar por usted. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora. Necesito de perdón. Reconozco que he fallado, pero quiero implorar por tu perdón, no porque crea merecerlo, sino porque sé que lo necesito. Sé que moriste en una cruz por todos mis pecados y que resucitaste para que yo pueda tener vida. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas conmigo alguien que te sirva y que te alabe. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, permítanos saber de usted. Si alguien le compartió esta enseñanza vía WhatsApp, vía Telegram o lo ha escuchado a través de un link de YouTube, queremos conocer su testimonio, queremos orar por usted, que el Señor le dirija y le guíe a una congregación que le enseñe con rectitud la palabra de Dios. Ahora, iglesia, levante sus manos, permítame bendecirle con la bendición sacerdotal que Dios estableció. Se debe bendecir a su iglesia cada vez que se reúna a glorificar y a bendecir su nombre. Y dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Permítanme.